Fijación biológica de nutrientes, Rhizobium y micorrizas. Los microorganismos y la fijación biológica de nutrientes. Existe una región del suelo definida como rizósfera, donde se ponen de manifiesto numerosas interacciones entre las raíces de la planta y los microorganismos del suelo, especialmente bacterias y hongos. Estas interacciones raíz-microorganismos resultan a veces tremendamente complejas e implican en muchos casos la invasión de la raíz por dichos organismos o bien permanecen libres en el suelo. En cualquier caso, las interacciones pueden producir un beneficio en la planta o bien lesiones o enfermedades. Durante años estos sistemas han atraído la atención de los microbiólogos, pero con la excepción de los organismos fijadores de nitrógeno, no es hasta estos últimos años que han surgido un interés similar en los fisiólogos vegetales. Y es que estas interacciones de los microorganismos con las raíces de la planta son muy importantes para la obtención de nutrientes y de agua para muchas especies. Y lo podemos ver en esta fotografía donde vemos una planta de pino que ha sido colonizada por los hongos micorrízicos. Interacciones benéficas planta-microorganismos en la rizósfera. Aquí vemos un ejemplo de estas interacciones entre un conjunto de microorganismos y una planta. En este caso los microorganismos son llamados promotores del crecimiento vegetal. Y vemos una serie de procesos en donde se da la movilidad, adherencia, crecimiento, pasos importantes en la competencia por la rizósfera. Las diversas cepas de los promotores de crecimiento pueden mejorar el desarrollo de la planta por la liberación de nutrimentos y fitohormonas o inhibir enfermedades en las raíces causadas por los fitopatógenos. La inhibición de fitopatógenos puede ocurrir de manera indirecta a través del sistema inmune sistémico o de manera indirecta debido a la producción de metabolitos secundarios. Y esto es en parte las funciones que cumplen los microorganismos del suelo cuando tienen una relación del tipo simbiótico o benéfico para el control de plagas y enfermedades y también para que la planta pueda encontrar nutrientes, ya sea agua y otros minerales que están fuera de su zona de acción. Y esto es muy importante en nuestra época actual porque estamos buscando la manera en la agricultura de producir disminuyendo el uso de los agroquímicos y hacer de esta manera la agricultura sostenible. Y esto es gracias a que nuestro conocimiento de las interrelaciones entre planta y microorganismos ha crecido de forma muy importante, sobre todo el estudio de las relaciones simbióticas que se establecen entre micorrizas y algunas bacterias nitrificantes como Rhizobium y Acetobacter. Esto ha desembocado en procesos como la agricultura de conservación, en donde se busca que los rastrojos y los restos de una cosecha anterior se queden en el suelo, se reincorporen y encima de ellos poder tener otro cultivo, así evitando el movimiento excesivo del suelo, solamente reviviendo el surco y con ello disminuyendo el impacto de la erosión, retención de humedad y un incremento en la materia orgánica muy importante en nuestros días, porque hay muchos suelos en el mundo en donde esta materia orgánica se ha perdido de forma considerable. Recordando que el contenido óptimo de materia orgánica en un suelo agrícola es del 3%, y hay suelos en la región del Valle del Yaqui que no llegan ni al 1% en este contenido, cuando el ideal en un suelo es del 5%. La materia orgánica del suelo pues es una mezcla de microorganismos y compuestos orgánicos en constante transformación, desde los más simples que pueden ser azúcares, aminoácidos y otros productos, hasta los más complejos, las llamadas sustancias húmicas. Y aquí podemos observar que el suelo donde tenemos una mayor concentración de materia orgánica tiene otra estructura y textura con respecto a uno que carece totalmente de ella. Si son observadores, en el suelo de la imagen de su lado derecho van a observar ustedes un alto grado de compactación, muy poca retención de agua y pobre crecimiento de plantas en la parte superior, mientras que en la fotografía del lado izquierdo vemos un desarrollo radicular bastante profundo, cambios en las tonalidades del color del suelo, desde un café claro hasta un tono muy oscuro negro, donde vemos una alta concentración de materiales orgánicos que están en descomposición.
Si hablamos de la materia orgánica del suelo, pues alrededor del 65 al 70% corresponde a un grupo de compuestos conocidos como sustancias húmicas, ácidos fúlvicos y ácidos húmicos. Y el resto pues son compuestos orgánicos simples y los microorganismos que viven en este hábitat. Entre las propiedades físicas con las cuales contribuye la materia orgánica destacamos la mejora de la formación y estabilidad de los agregados, la infiltración del agua y la aireación del suelo. Incrementa la capacidad de retención de humedad, mejora la estructura de suelos arcillosos y disminuye la compactación. Hace más fácil las labores de preparación del suelo y favorece el desarrollo de la raíz. Si hablamos de las propiedades químicas, pues vemos un incremento en la capacidad de intercambio catiónico del suelo, una fuente de nitrógeno más aprovechable, protege y abastece de cationes aprovechables como el calcio, magnesio, potasio, zinc y amonio, mejora la estabilidad del suelo a cambio del pH, capacidad búfero amortiguadora, incrementa el aprovechamiento y absorción de los nutrimentos por la planta e incrementa la resistencia de la planta al estrés ambiental como la salinidad. Y si hablamos de la materia orgánica, desde el punto de vista biológico, pues es una fuente de nutrimentos y energía para los microorganismos. Incrementa la biodiversidad microbiana del suelo. Hay una reducción de plagas y enfermedades por microorganismos benéficos y una producción de sustancias orgánicas fisiológicamente activas. Y aquí vemos algunos ejemplos de esos microorganismos que están presentes en el suelo, desde bacterias, levaduras, microalgas y protozoarios. Y por el lado izquierdo vemos un ejemplo de un organismo benéfico que en los últimos 20 años ha sido muy estudiado para el control de enfermedades en plantas. Estamos hablando de Trichoderma harzianum, un hongo que tiene acción sobre otros hongos y que en la actualidad es muy utilizado en el mercado de producción de alimentos. Aquí estamos observando lo que es un esquema simplificado de la transformación de la materia orgánica en el suelo. Como pueden ver ustedes, tenemos fuentes de materia orgánica que pueden ser la biomasa, necromasa, copromasa, pluviolavados, abonos orgánicos y abonos minerales, señales, etc. Cuando decimos biomasa, pues nos referimos a todos esos componentes vivos, vegetales, animales, macro y microorganismos presentes en el medio edáfico. Necromasa la vamos a llamar así a los contenidos y estructuras celulares en diferentes estados de transformación, procedentes de la biomasa vegetal, microbiana y animal que viven en y sobre el suelo al morir. La copromasa pues son los restos procedentes de la digestión animal de diverso tamaño, transformación y composición, generalmente las heces fecales y los estiércoles. Señales son sustancias orgánicas de uso y actividad biológico-funcional que controlan las relaciones entre los organismos del suelo o entre estos y las raíces. Ejemplos tenemos las fitolexinas, bacteriotoxinas, antibióticos y micotoxinas. Secreciones son aquellas sustancias orgánicas generadas y depositadas por vegetales, animales y microorganismos en el suelo, utilizadas con fines constructivos, nutricionales y defensivos en el ámbito de la rizósfera, como los rizodepósitos. Y la neomasa pues son todos estos productos orgánicos neoformados en el suelo, sustancias húmicas. Y aquí, como pueden ver ustedes, cuando la materia orgánica entra en contacto con el suelo, empieza su trabajo en los desintegradores. Y aquí podemos encontrar algunos compuestos como proteínas, carbohidratos, ligninas, lípidos y otros productos que entran en diferentes fases de oxidación y degradación, y algunos nutrientes minerales entran al proceso de mineralización, en donde son convertidos de formas orgánicas a componentes minerales solubles o gaseosos, y tenemos la formación de complejos organominerales y algunas pérdidas por el lavado o lixiviación. También vemos la formación de sustancias húmicas y la síntesis microbiana de compuestos prehúmicos. También vemos que algunos nutrientes pueden ser inmovilizados de forma microbiana, otros nutrientes son liberados en forma de iones o minerales, y también tenemos una pérdida de estos nutrientes por la volatilización en la atmósfera. Y ese entorno es el hábitat de algunos microorganismos que a continuación estaremos explicando brevemente. El primero de ellos y uno de los más importantes y reconocidos son los Rhizobium, o los rizobios, del griego rhiza, raíz, y bios, vida, singular Rhizobium, plural Rhizobia. Son bacterias del perfil del suelo que fijan nitrógeno diazotrófico después de haberse establecido endosimbióticamente dentro de nódulos radiculares de las leguminosas, o también conocidas como fabáceas. Los rizobios no pueden independientemente fijar nitrógeno atmosférico, requieren una planta hospedante,
Morfológicamente son en general gram-negativas, motiles y no esporulan. La primera especie, Rhizobium leguminosarum, se identificó en 1889 y todas las sucesivas especies se colocaban en el género Rhizobium. Sin embargo, métodos más avanzados de análisis han revisado esa clasificación y ahora se distribuyen entre muchos géneros. Rhizobia aún se usa como término no técnico para designar a todo este grupo de microorganismos fijadores de nitrógeno. La mayoría de los estudios se ha hecho en agricultura sobre las leguminosas forrajeras, tales como tréboles, legumbres y soya. También se ha efectuado algunas investigaciones en ambiente natural con legumbres. Y hasta la fecha pues se han reconocido varias especies distintas de estas bacterias que mantienen una relación de tipo simbiótica con las plantas de esta familia, las leguminosas. Hay que recordar que una relación simbiótica es una relación en donde los dos organismos salen beneficiados de esta unión. En este caso tenemos la unión bacteria-planta, pero también hay uniones que pueden ser alga-hongo, como los líquenes. Y mencionamos los nódulos. En este caso estamos viendo dos ejemplos de estructuras especializadas en el hospedaje de estos microorganismos. Tenemos los nódulos de soya, que en este caso observamos un corte hecho a uno de ellos donde se observa un color rojo bastante vivo. Esto nos indica que hay bacterias ahí trabajando y sobreviviendo. Estas plantas, como otras como el trébol, también muestran estas nodulaciones en sus raíces. Y aquí hay que hacer el apunte de que aunque estas plantas pueden establecer una relación simbiótica con organismos que fijan nitrógeno atmosférico, esta no se da desde el inicio del cultivo. Esto quiere decir que si sembramos soya o trébol tenemos que inocular a las bacterias y esperar el periodo de crecimiento de las raíces y formación del nódulo, y entre estos procesos pueden pasar algunas semanas. Por lo tanto, se hace necesario aplicaciones de nitrógeno en forma de fertilizantes químicos para poder llevar ese periodo sin el proceso de fijación biológica. Vamos a recordar las funciones y deficiencias que provoca el nitrógeno. En la función, pues decimos que este nutriente es del tipo 1, es estructural, ya que forma parte de la estructura de macromoléculas y de algunas moléculas orgánicas. Su absorción es transporte activo secundario, subtipo cotransporte con protones, por lo que requiere energía. Ascenso, pues viaja por el xilema en forma de iones amonio o integrado en los aminoácidos glutamina y asparagina. Asimilación en proteínas, ácidos nucleicos, fosfolípidos, vitaminas, fitohormonas, metabolitos secundarios. Entre los síntomas de deficiencia, pues destaca que empieza primero por las hojas más viejas, las inferiores, o en el caso del hierro, empieza por las más jóvenes, que son los brotes. Se ven hojas más claras de color verde pálido que van tornándose en amarillo, esto es una clorosis, incluyendo las nerviaciones. Aunque la clorosis llegue a toda la planta, los síntomas son más evidentes en las hojas viejas. Si la deficiencia continúa, las hojas inferiores caen. No crece, el follaje es escaso, aunque puede florecer con cierta abundancia. En definitiva, la planta tiene un aspecto raquítico y amarillento. Estos mismos síntomas pueden también ser producidos por nemátodos, asfixia radicular, daños en raíces, otras carencias, etc., por lo que hay riesgo de confusión. También puede suceder que en algunas plantas encontremos estos nódulos, pero si no son leguminosas y los encontramos en otras, significa que tenemos un problema con nemátodos del suelo en estas situaciones. Recordando también el ciclo del nitrógeno. Este gas abunda en la atmósfera terrestre, pero en forma de una molécula diatómica, N2, que es altamente estable y que solamente se puede fijar ya sea por medios físicos, medios químicos o medios biológicos. Cuando hablamos de medios físicos nos referimos a la lluvia, a la precipitación que captura el gas y lo hace asimilable en el suelo, los relámpagos o por el método Haber-Bosch de producción de fertilizantes nitrogenados. Y el otro tipo de fijación, ya lo mencionamos, es la fijación biológica. Aquí observamos cuáles son los puntos de asimilación, nitrificación, nitritación, amonificación y cómo son las pérdidas, ya sea por lixiviación, por volatilización o por su fijación en los minerales de arcilla del suelo. Y así podemos observar nosotros el ciclo de este nutriente en el medio natural. Como mencionamos, el nitrógeno también puede ser
asimilado o convertido a formas aprovechables por medios químicos por el proceso de Haber o proceso de Haber-Bosch, desarrollado por los alemanes Fritz Haber y Carl Bosch. Es una reacción de nitrógeno e hidrógeno gaseosos para producir amoníaco. La importancia de la reacción radica en la dificultad de producir amoníaco a un nivel industrial. Decíamos que alrededor del 78.1% del aire que nos rodea es nitrógeno molecular, N2. El elemento como molécula diatómica gaseosa es muy estable y relativamente inerte debido al enlace triple que mantiene los dos átomos fuertemente unidos. No fue sino hasta los primeros años del siglo XX cuando este proceso fue desarrollado para obtener nitrógeno del aire y producir amoníaco, que al oxidarse forman nitritos y nitratos. Estos son esenciales en los ácidos nítrico y fertilizantes como el nitrato de amonio. Como la reacción natural es muy lenta, se acelera con un catalizador de hierro y óxidos de aluminio y potasio, permitiendo que el equilibrio se alcance con mayor rapidez. Los factores que aumentan el rendimiento al desplazar el equilibrio de las reacciones en los productos, el principio de Le Chatelier, son las condiciones de alta presión de 1150 a 300 atmósferas y altas temperaturas de 400 a 500 grados centígrados, resultando en un rendimiento del 10 a 20%. Y si comparamos el proceso Haber-Bosch de producción de amoníaco con la fijación biológica, las plantas pues son capaces de fijarlo a temperatura y presión común, sin hacer uso de gran cantidad de energía para el mismo proceso. Eso nos habla de la gran capacidad que tienen las bacterias para fijar nutrientes en el suelo y con las plantas. Y pues aquí estamos mencionando y recordando los procesos por los cuales el nitrógeno se transforma en el suelo. Tenemos la llamada mineralización e inmovilización. La mineralización de la materia orgánica que se añade al suelo está fuertemente influenciada por la relación carbono-nitrógeno. Generalmente cuando esta relación es mayor o menor a 20-25, se produce una mineralización neta y cuando la relación carbono-nitrógeno es mayor de estos valores, se produce una inmovilización del elemento. Cabe destacar tres fases en el proceso de mineralización del nitrógeno orgánico en el suelo. El nitrógeno amoniacal es el resultado de la amonificación y se encuentra generalmente absorbido en el complejo arcillo-húmico, ya que la solución del suelo pasa a forma nítrica. La nitrificación constituye el proceso mediante el cual el amonio pasa a nitrito, nitritación, y a nitrato, nitratación, gracias a las bacterias aerobias del suelo, de 10 a 70 kilogramos por hectárea y día con humedad y temperatura favorables. La forma nítrica presenta la desventaja de tratarse de una forma muy móvil y fácilmente lavable por el agua de riego, por lixiviación. El nitrógeno puede salir del ciclo por tres caminos, ya sea por modificación del nitrógeno del suelo, desnitrificación, por lavado o arrastre, lixiviación y tres por volatilización. Cuando hablamos de desnitrificación es la conversión del nitrato en N2 u óxidos de nitrógeno, también gaseosos que pasan a la atmósfera. Se produce cuando hay un exceso de humedad en el suelo, la falta de oxígeno obliga a ciertos microorganismos a emplear nitrato en vez de oxígeno en su respiración. La lixiviación del nitrato se produce cuando al percolar el agua del suelo más abajo de la zona radicular. La lixiviación produce la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas y los acuíferos. Similar pérdida puede darse por la escorrentía o flujo de aguas en superficie, que al no infiltrarse alcanza los cursos de agua arrastrando con ella el nitrógeno aportado. La volatilización es la emisión de amoníaco gaseoso a la atmósfera. Se produce cuando el NH4 del suelo, en condiciones de pH alcalino, se transforma en el gas volátil amoníaco. Esto sucede con los estiércoles de 10 al 60% con temperaturas de ambiente favorables para esta situación. Y un apunte final es que los gases ricos en nitrógeno también son una fuente importante de emisiones para el calentamiento global, que junto con el dióxido de carbono ayuda a aumentar la temperatura terrestre, más que el mismo dióxido de carbono. Por lo tanto, esto hace muy peligroso a muchos derivados del nitrógeno en el llamado efecto invernadero. En este esquema vemos una descripción de la absorción del nitrógeno, ya sea por la nutrición mineral, el del lado izquierdo, o por un nódulo que se forma en una leguminosa por relación simbiótica del lado derecho. Las raíces de las plantas pueden importar nitrato, amonio y otros compuestos nitrogenados del suelo. Para usarse en la síntesis de aminas, el nitrato debe ser reducido a nitrito y amonio. La reducción del nitrato en el citosol y su almacenamiento en las vacuolas puede ocurrir ya sea en las raíces o las hojas.
Las plantas noduladas, las leguminosas, son capaces de tomar el nitrógeno del suelo y generar amonio. También el nitrógeno atmosférico puede ser reducido por la actividad de las bacterias simbióticas, en este caso nitrificantes, y el nitrógeno fijado en el amonio es asimilado en los aminoácidos y por último incorporado a la amida de los aminoácidos, glutamina o asparigina, o los ureidos para su exportación hacia las hojas. La absorción está condicionada por factores asociados a la presencia de las distintas formas asimilables en el suelo del nitrógeno, y estas influidas por el pH y la temperatura, el suministro hídrico y la especie vegetal. Se caracteriza por necesitar grandes cantidades de energía en incorporación al metabolismo de la planta, realizando la transformación inversa a la acontecida en el suelo para sintetizar aminoácidos y otros compuestos nitrogenados. Esta transformación se lleva a cabo en los plastidios, cloroplastos si se encuentran en las hojas y leucoplastos si están en la raíz. La absorción se realiza de forma activa como nitrato en las raíces, estableciéndose una acumulación reversible en las vacuolas. En la raíz produce una transformación parcial de nitrato a aminoácidos, cuya energía procede de las reservas, en los leucoplastos, siendo estas las formas dominantes en el movimiento por el xilema. En la hoja, los nitratos son asimilados fotosintéticamente y reducidos a aminoácidos que junto a los transportados por el xilema son volcados al floema en forma de glutamina y asparagina. Aquí vemos algunos ejemplos de compuestos orgánicos nitrogenados, en este caso fueron seleccionados por su importancia biológica. Algunos, como los aminoácidos y las bases nitrogenadas, se encuentran en todos los seres vivos. La clorofila solo se encuentra en las plantas y otros organismos fotosintéticos. Los alcaloides, como la cocaína, son obtenidos únicamente de plantas y las hormonas reguladoras del crecimiento, como la ciatina y el ácido indolacético, son encontrados en plantas y en ciertas interacciones planta-microorganismos. Para que se forme un nódulo en una planta leguminosa tiene que haber primero un diálogo de tipo químico entre el rizobio y la leguminosa. Y aquí empieza todo con la secreción por las plantas leguminosas de flavonoides, como las flavonas, flavanonas, isoflavonas, cumarinas, chalconas, antocianidinas, y también tenemos productos no flavonoides como betainas y ácidos aldónicos. Todo esto interactúa con las proteínas reguladoras y los genes NOD para la formación de un nódulo en las raíces. En este caso tenemos el ejemplo de cómo se da la producción de nódulos en la planta de Phaseolus vulgaris o frijol, en donde los genes NOD comienzan la producción de N-acetil-D-glucosamina, que es un químico que llama a las bacterias para que éstas se unan y empiecen a formar el nódulo en las raíces. Entre los factores moleculares que intervienen en la formación de un nódulo, pues tenemos estas proteínas llamadas factores NOD, las cuales reconocen a las rizobias y comienzan un proceso de enchinamiento o de curviado de un pelo radicular hasta que entran en el interior los rizobios y así inicia la infección para la colonización de la planta leguminosa. Y el primer paso es que los rizobios se unen a un pelo radicular emergente en respuesta a la atracción de químicos que son enviados por la planta. En el segundo, tenemos en respuesta a los factores producidos por las bacterias, el pelo radicular exhibe un crecimiento ondulado anormal y las células rizobiales proliferan dentro de la cola, lo que es el nódulo. Después tenemos una degradación localizada de la pared del pelo radicular que conduce a la infección y la formación de un hilo a las vesículas secretoras de Golgi de las células de la raíz. Luego este hilo de la infección llega al final de la célula y su membrana y se fusiona con la membrana plasmática de la célula del pelo radicular. Los rizobios son liberados en el apoplasto y penetran de la lamela media a la membrana plasmática de las células subepidérmicas, conduciendo un nuevo hilo de infección que forma un canal abierto por la primera entrada. Y por último, el hilo de la infección se extiende y bracea hasta que llega a las células diana, donde las vesículas compuestas de la membrana vegetal encierran a las células bacterianas y las liberan en el citosol. Y si esto lo vemos más resumido, pues veremos que el proceso de infección empieza primero con el reconocimiento de la bacteria y la planta, después la formación de estos factores NOD que comienzan la ondulación del pelo radicular y por último la penetración de las bacterias hasta llegar a los vasos conductores.
Complejo nitrogenasa. La reductasa de la nitrogenasa o proteína Fe, componente 2, es la más pequeña de los dos componentes y está formada por dos subunidades idénticas. Tiene 4 centros hierro-azufre que participan en las reacciones redox implicadas en la conversión del nitrógeno a amonio. Esta proteína es muy sensible a la presencia de oxígeno y se inactiva de manera irreversible en su presencia. La dinitrogenasa o proteína fierro-molibdeno, componente 1, tiene 4 subunidades. Cada una de estas subunidades tiene 2 centros molibdeno hierro-azufre y un número variable de centros hierro-azufre. Esta proteína también es inactivada por el oxígeno. La nitrogenasa es la principal enzima de fijación biológica del nitrógeno. El nitrógeno, a pesar de ser el gas más abundante en la atmósfera, con una proporción del 78%, está de una forma que no es accesible para la mayoría de los seres vivos. La adquisición del nitrógeno de la atmósfera requiere de la rotura del enlace covalente triple que une los dos átomos de nitrógeno, que es extraordinariamente estable. En la naturaleza hay 3 vías de fijación de este nitrógeno que ya hemos mencionado. Por orden de contribución a la fijación de nitrógeno total tenemos las reacciones fotoquímicas que fijan aproximadamente un 2% del nitrógeno gracias a las reacciones que se dan entre el óxido nítrico y el ozono para producir ácido nítrico. Los relámpagos que contribuyen con un 8% a la fijación del mismo y estos convierten el vapor de agua y el oxígeno en radicales hidroxilo libres, átomos de hidrógeno y oxígeno altamente reactivos que pueden reaccionar con el nitrógeno molecular para formar ácido nítrico. El 90% restante del nitrógeno fijado procede de la fijación biológica del nitrógeno en bacterias o algas verdes que fijan el nitrógeno atmosférico a amonio, y la enzima más importante de este tipo de fijación es la nitrogenasa. Aquí pueden ver ustedes la estructura de la nitrogenasa. Tenemos dos subunidades, la 1 y la 2, en donde tenemos moléculas de hierro y molibdeno, en donde se dan estas reacciones de óxido-reducción y de intercambio de electrones, en donde vemos la conversión del nitrógeno atmosférico a amonio. Y en esta situación también mencionamos que esta enzima es muy susceptible al oxígeno, por lo tanto tenemos un compuesto que ayuda a disminuir los efectos de la inhibición de este elemento, que en esta situación es la LEC-hemoglobina, que se encarga de la captura del oxígeno para que éste no interfiera en el proceso de fijación del nitrógeno. Y aquí vemos la cadena de transporte de electrones y cómo se produce el ATP en uno de estos bacteroides y cómo se da este intercambio de nutrientes entre los dos organismos. La planta en este caso provee de azúcares y ácidos orgánicos que son utilizados para la formación de succinato, malato, fumarato, y de ahí para obtener energía para mover el proceso enzimático de la nitrogenasa. Y la bacteria en pago envía a la planta amidas y ureidos que son ricos en nitrógeno hacia la planta, y también algunos aminoácidos. En esta segunda parte de la presentación hablaremos de las micorrizas. La palabra micorriza, de origen griego, define la simbiosis entre un hongo, micos, y las raíces, rizos, de una planta. Como en otras relaciones simbióticas, ambos participantes obtienen beneficios. En este caso, la planta recibe del hongo principalmente nutrientes minerales y agua, y el hongo obtiene de la planta carbohidratos y vitaminas que él por sí mismo es incapaz de sintetizar, mientras que ella lo puede hacer gracias a la fotosíntesis y otras reacciones internas. Muchas plantas presentan micorrizas para aumentar la absorción de agua y sales minerales del suelo. Las micorrizas son la asociación entre raíces de una planta y el micelio de un hongo, de forma que toda la extensión del micelio participa en la absorción de nutrientes para la planta. En la naturaleza esta simbiosis se produce espontáneamente. Se estima que entre el 90 y el 95% de las plantas superiores presentan micorrizas de forma habitual. Es posible que un mismo hongo forme la micorriza con más de una planta a la vez, estableciéndose de este modo una conexión entre plantas distintas. Esto facilita la existencia de plantas parásitas, algunas de las cuales ni siquiera realizan fotosíntesis, como las del género Monotropa, que extraen todo lo que necesitan del hongo micobionte y las otras plantas con las que éste también establece simbiosis. Asimismo, varios hongos, en ocasiones de especies diferentes, pueden micorrizar una misma planta al mismo tiempo. Y aquí vemos estos ejemplos de estas colonizaciones, un micelio en un bosque templado y ectomicorrizas en Pinus silvestris.
Mencionábamos en el inicio la formación de una red, y aquí lo podemos ver de manera gráfica, es la amplia red de la madera. Los hongos micorrízicos de los bosques templados permiten el intercambio de carbono entre los árboles. Y fue curiosa la forma en que los humanos descubrieron esta relación entre hongos y vegetales superiores, y esto sucedió en la época de la colonización europea de América. Y es que muchos de estos países, muchos de los colonos de estos países europeos, viendo las condiciones muy parecidas a sus tierras originales, pues decidieron traer sus plantas y animales al Nuevo Mundo, y entre ellos trajeron pinos, que aparentemente vivían en un ecosistema muy parecido al que habían dejado en Europa. Pero no se habían dado cuenta de que para que éstas prosperaran tenían que tener una relación simbiótica con las micorrizas, y desgraciadamente en el nuevo continente no existían estas micorrizas para que pudieran establecer este tipo de relaciones. Y esto pues también dio la pauta para comprender el tipo de relación que llevan entre sí muchas de las plantas de los bosques con estos organismos. Y es que muchos de los estudios iniciales de las micorrizas empezaron con los pinos en los bosques. Aquí vemos ejemplos de sistemas de raíces colonizados por estos hongos, mostrando el gran tamaño de hifas que se pueden adherir a estas estructuras. En este esquema podemos observar los grados de penetración de las hifas en el tejido de las raíces. Tenemos desde las muy superficiales hasta penetraciones intracelulares o la formación de complejos de clamidosporas reproductivas en el interior de las células vegetales. ¿Sí? Entonces tenemos que el crecimiento del micelio puede ser tanto externo como interno en muchas especies vegetales. Y si hablamos de las micorrizas, pues tenemos al menos tres tipos distintos conocidos. Las llamadas ectomicorrizas. El hongo forma una vaina externa y aunque sus hifas penetran en las raíces, no llegan a entrar en las células porque no pueden penetrar la banda de Caspari. Recordando que la banda de Caspari es una estructura de lípidos y carbohidratos hidrofóbicos que impide el paso del agua y nutrientes por la vía del apoplasto, obligando a este flujo a ir por la vía simplasto. Y en este caso, pues impide que la hifa pueda seguir avanzando hasta los vasos conductores. Las endomicorrizas son hongos que invaden las células vivas de la raíz y existen tres tipos: vesículos arbusculares, orquidoides y ericoides. Las micorrizas arbusculares son caracterizadas porque el hongo se forma dentro de las células de la corteza de la raíz y desde allí extienden un micelio hacia el exterior que absorbe nutrientes y agua desde el suelo hacia la planta. Es la de mayor envergadura, pues se asocia a la mayoría de las plantas de interés económico y ecológico: cereales, leguminosas, hortícolas, citrícolas, etc. Los hongos son zigomicetos microscópicos del orden glomales, entre los que se encuentra el Glomus intraradicis, especie muy utilizada en inoculantes microbianos. Las orquidiomicorrizas pues son asociadas a orquidáceas y los hongos son del tipo basidiomycetes. Y las ericomicorrizas están ligadas a las familias ericáceas y con muchas similitudes estructurales con las ectendomicorrizas, por ejemplo, arándanos con los comicetes y basidomicetes. Aquí observamos una micrografía en donde vemos una micorriza del tipo arbuscular, y esto se debe a la forma tan peculiar del sistema de hifas y del tronco del hongo. En este caso parece un pequeño árbol creciendo en el interior de una célula. Las ectendomicorrizas pues son penetraciones intracelulares y hay desarrollo de la llamada red de Hartek y de manto. Son específicas de árboles y arbustos de climas templados. Los hongos que las producen, los basidomicetes, colonizan las raíces tanto por fuera formando un manto similar a las ectomicorrizas, como por dentro penetrando intracelularmente en el córtex del tallo. Se asocian a plantas de tipo arbustus, madroño o artostafilos, gayuva o uva de oso, entre otras plantas. Aquí vemos una formación de un complejo del micelio mucho más grande que las otras mencionadas anteriormente. Entonces aquí este esquema nos representa la clasificación que tenemos de estas
de estas entidades, de estos organismos, tenemos formadores de manto. Entre ellas destacan las fagáceas, pináceas, betuláceas, basilomicetes, ascomicetes, zigomicetes, son los que se unen entre sí. Monotropaceas y basilomicetes en los arbustoides, ectendomicorrizas. Arbustus, artostafilos, firola, más basilomicetes. Tenemos los ericoides, endomicorrizas, ericáceas más ascomicetos, basilomicetes. Erica, Vaccinium, Rhododendron, Caliuna. Orquidáceas más basilomicetos, arquidoides, endomicorrizas. Y endomicorrizas arbusculares, 80-90% de las especies vegetales. En su mayoría son zigomicetos microscópicos. Recordando que para identificar las distintas especies de hongos se estudian lo que son las ascas, los cuerpos reproductivos, las esporas y otras estructuras presentes en el micelio del hongo, si este es septado o no septado. Aquí vemos una asociación de árboles del bosque con basilomicetos. Aquí vemos la formación de un sistema extra de raíces en esta planta e inclusive penetraciones en el córtex del micelio en el tronco del árbol. Aquí vemos algunos diagramas que nos muestran el grado de penetración de las hifas en el interior de los tallos. Este puede ser superficial o ser hasta llegar a la sección de vasos conductores, y en algunos casos es detenido por la banda de Caspari. Otro hecho interesante con respecto a las micorrizas es la antigüedad de estos organismos, y es que aquí vemos fósiles de pinos ectomicorrizas de la época del Eoceno, hace aproximadamente unos 40 a 35 millones de años aproximadamente. Eso nos indica que estos organismos han estado en unión simbiótica con muchas especies desde tiempos inmemoriales. Otra cosa interesante con respecto a los hongos es que, como muchas especies, cuando observamos nosotros colores llamativos y muy vivos, eso nos indica peligro, sobre todo en hongos que pueden producir toxinas que pueden ser tóxicas para animales y seres humanos. Por lo tanto, no es muy recomendable estar probando estas especies si no conocemos los efectos que tienen en la salud de los seres humanos. Aquí vemos un hongo que forma una vaina externa o pseudoparenquimitosa o el llamado manto. ¿Sí? Aquí vemos que las hifas envuelven casi por completo la parte externa del tallo de una planta. Y aquí vemos cómo se da la colonización por ectomicorrizas en un pino, el abeto negro. En estas micrografías podemos ver cómo las hifas van envolviendo los pelos radiculares de la raíz de este árbol. En las endomicorrizas, pues el hongo invade las células vivas de la raíz, modificando escasamente su morfología. No hay manto en torno a la raíz ni la formación de la red de Hartig. Las micorrizas ectotróficas, las hifas del hongo, forman una capa densa que rodea la raíz de la planta. Penetran entre las células de la corteza y forman la red de Hartig. Entre las especies que forman esta simbiosis se encuentran los Nothofagus, Lenga, Cowi, etc. de los bosques subantárticos. Los hongos basilomicetes son los que forman esta simbiosis ecotrófica. Y podemos encontrar estas especies colonizando árboles de las regiones sur de Chile y Argentina. En estos dibujos observamos los grados de penetración de las hifas y la formación de los arbúsculos en las micorrizas arbusculares, ¿sí? Lo que nos indica la amplia distribución que tienen estas especies en el planeta. Aquí observamos cómo estos organismos están colonizando plantas de Allium porrum, pariente de las cebollas. En este caso es una especie de puerro o de rábano que está siendo colonizado por estos hongos. Aquí observamos cómo están transformando raíces de zanahorias, Daucus carota. Y lo que sucede es que algunas de estas micorrizas
son posibles de reproducir en el laboratorio a partir de sus esporas, pero hay otras que necesitan de un huésped para poder prosperar, y por eso se hace necesario el producir por cultivo de tejidos estructuras como estas raíces de zanahoria para poder reproducir las micorrizas in vitro. Aquí vemos los diferentes grados de penetración y estructuras que forman estos organismos en Allium porrum. ¿Sí? En este caso pues vemos arbúsculos, vemos las hifas y vemos otras estructuras dentro de las células vegetales de la raíz. Las etendomicorrizas pues se dan en algunas especies de ericales. Hay desarrollo del manto, red de Hartig, y algunas hifas penetran intracelularmente. Aquí las podemos ver invadiendo árboles de pinos de los bosques templados del norte de Estados Unidos y el sur de Canadá. Entre los beneficios que proporciona la colonización de micorrizas en las especies vegetales, pues tenemos el aumento de la zona de búsqueda de agua y nutrientes, sobre todo de fósforo, zinc, amonio y cobre por parte del hongo o para la planta. También vemos la producción de productos como auxinas, gibberelinas, citocininas, vitaminas, antibióticos, ácidos grasos, etc., lo cual también estimula el crecimiento de raíces y el crecimiento de la planta. También observamos una mayor tolerancia al estrés biótico, a las toxinas, metales pesados, control biológico de patógenos. Y si vemos la relación que tiene el hongo con la planta, pues también vemos que la planta le da a ella algunos nutrientes como aminoácidos, azúcares, alcoholes azucarados, vitaminas, etc. También vemos que los exudados que segregan las plantas micorrizadas pues favorecen el crecimiento de estas hifas y por lo tanto la elongación y ramificación de las mismas. Entonces aquí también vemos un incremento en la planta de la tolerancia a la sequía, también a resistencia foliar de patógenos y además la producción de reguladores de crecimiento como el ácido jasmónico y el ácido salicílico, importantes para mitigar el efecto de ciertos factores ambientales derivados del estrés biótico. Y si vemos estos beneficios en una fotografía, en este caso de unas plantas de cebada, veremos de forma gráfica el gran sistema de raíces que se forma en plantas de cebada que fueron colonizadas por micorrizas, además de que se ve un aumento en el amacollamiento de la semilla con respecto al tratamiento en donde no fue inoculado estos hongos, lo cual nos demuestra las grandes bondades que tienen estos organismos en la producción de alimentos. Y en nuestro país pues hay muchos estudios en cultivos tradicionales como el maíz que han demostrado el gran impacto que tiene el uso de los microorganismos benéficos en la producción de alimentos. Y pues espero que toda esta información haya sido de utilidad. Y por mi parte es todo. Si quieren revisar algunos conceptos o tener un poco más de información, pueden visitar este blog. Y pues por mi parte es todo y muchas gracias y buena suerte.